la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a discernir tus verdades, no solamente a discernirlas, sino también a aplicarlas con el propósito, mi Dios, de que tú seas glorificado con nuestra vida. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Gracias. No sé qué. Se le apareció algo aquí, pero no te preocupes. No creo que está cargando. Ya. Perdón, hermanos, es que teníamos aquí un problema. El tema del día de hoy, no sé si lo tengamos aquí en pantalla, sino son las pruebas, son para glorificar a Dios. Las pruebas son para glorificar a Dios. Y seré breve con la introducción que tendremos el día de hoy, hermanos. Evidentemente, todo creyente está sometido a pruebas. Todo creyente debe de pasar pruebas, pero algunos no responden favorablemente a ellas. Por ejemplo, muchos le reclaman a Dios por la circunstancia que están pasando o por la prueba que están teniendo. ¿Por qué? Porque desconfían en Él. Otros entran en depresión en medio de la prueba y actúan en desesperanza queriendo resolver la situación por sí mismas o por sí mismos. Es por ello que en este estudio, será breve, responderemos las dos siguientes preguntas. Vamos a responder dos preguntas. Y número uno es, ¿por qué el creyente debe someterse a las pruebas? ¿Por qué el creyente debe someterse a las pruebas? Y la pregunta número dos es, ¿qué hace Dios para que el creyente supere las pruebas? ¿Qué hace Dios para que el creyente supere las pruebas? Acompáñame a ver Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7. Vamos a estar regresando mucho a este pasaje. Ponga un separador ahí, porque vamos a estar regresando. Estamos viendo el tema de la ansiedad el día domingo y quizá este es un tema que no me va a dar tiempo de tocar el día domingo, entonces lo veo factible tocarlo el día de aquí, que estoy también con ustedes. Y dice el apóstol Pedro, les escribe a creyentes judíos que están siendo atribulados, versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vamos a estar leyendo otra vez este pasaje, pero me gustaría mencionarles el contexto histórico de cómo se encontraba la audiencia a la que Pedro le escribió. La carta se escribe aproximadamente en el año 65 después de Cristo. ¿Por qué nos interesa saber esto? Bueno, porque en este tiempo había una persecución por el emperador Nerón contra los cristianos. Incluso se dice que el mismo apóstol Pedro fue martirizado por Nerón. Pero ¿por qué estaban siendo perseguidos los cristianos? Por su fe, por creer en Cristo. Pedro les escribe a los creyentes para darles esperanza de la herencia que ellos tenían en Cristo, enseñarles que el sufrimiento, que las pruebas tienen un propósito, y también recordarles que Jesús padeció. Entonces el mandato es, sean fieles en medio del sufrimiento.
sean fieles en medio del sufrimiento. Y usted me puede acompañar ahí rápidamente en Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. El apóstol escribe: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Entonces, aquí con este versículo también tenemos algo clave, hermanos, porque siguiendo a un hermano, se llama Ben Ware, ¿por qué Pedro utiliza la palabra Babilonia? Si los creyentes que estaban aquí, a los que les está escribiendo, estaban en Roma. Entonces, ¿por qué les dice que están en Babilonia? Bueno, Roma era una ciudad lujosa, dada a los dioses al igual que Babilonia. Entonces, no quiere decir que esta carta ha sido escrita para creyentes que estaban en Babilonia, sino en Roma. Pero Pedro utiliza un simbolismo de manera simbólica a Babilonia para referirse a Roma. ¿Y cómo podemos saber esto? Cuando también se refiere como a Marcos como su hijo. Marcos no era hijo de Pedro. ¿Cuál fue el propósito del símbolo? Bueno, de cierta manera usted puede recordar cómo los judíos que fueron llevados ahí a Babilonia habían sido martirizados en aquella ciudad. Usted puede ir al libro de Daniel, cómo ilustra los ídolos que tenía la ciudad de Babilonia y también la persecución que tenía con los que tenían firmeza, con los que estaban firmes con Dios. Usted puede recordar cómo fue atribulado Daniel, cómo fue atribulado Sadrach, Mesach y Abednego. Y parte de la implicación es eso. Pero también Pedro estaba cuidando a sus creyentes. Ellos estaban en Roma y estaban siendo perseguidos. Entonces los mataban, y cuando Pedro les mandaba esta carta, no quería que identificaran el lugar donde ellos estaban. ¿Se nota eso, hermanos? El propósito entonces fue protegerlos. ¿Y por qué digo todo esto? Para seguir apuntando al trasfondo histórico, porque me gustaría que nos metiéramos muy bien a fondo cómo estaban siendo atribulados estos creyentes. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, ¿por qué Nerón los empezó a perseguir? Bueno, el emperador tenía un deseo de construir Roma, pero la historia menciona que esta persona, hermanos, era una persona muy caprichosa. Se dice que al poco tiempo de su reinado ya tenía gran parte de oposición, y al que se oponía a él, esa persona desaparecía misteriosamente o mandaba que se suicidaran para que no estuvieran en constante oposición. ¿Y qué pasa en el año 64 después de Cristo? ¿Qué pasa en el año 64 después de Cristo? Hay un enorme incendio en Roma. El fuego se dice que duró durante 6 días y 7 noches y después volvió a encenderse en diversos lugares durante 3 días más. 10 de 14 barrios fueron devorados por el incendio. Y gran parte de las sospechas de este incendio fue hacia Nerón. Muchos sospechaban que este incendio lo provocó el emperador. Algunos decían que incluso el emperador había pasado gran parte del incendio en lo alto de su torre, vestido como un actor de teatro, teniendo su lira y cantando diversos versos acerca de la destrucción de Troya, que realmente estaba disfrutando lo que estaba pasando. Y todo esto Nerón hizo todo lo posible para apartar sospechas de su persona, hasta que se dio cuenta que 2 de los barrios que no habían ardido eran zonas donde había más cristianos y judíos. Entonces, lo sencillo fue: la culpa es de los cristianos, lo que provocó un odio de la sociedad hacia con ellos, y el emperador los castigó con mucha crueldad. Pero la sociedad no odió tanto a los cristianos por el hecho de que hayan incendiado su ciudad, sino porque el emperador también les metió como esa espinita de que según los cristianos odiaban a la raza humana.
Esa fue una de las principales razones por las que los cristianos comenzaron a ser perseguidos. Este es el contexto al que Pedro les escribe. Y usted puede recordar cómo estaban sufriendo. Usted puede ver imágenes de los cristianos en el circo, devorados por los leones. ¿Se ha visto esas imágenes? El pueblo se dio cuenta con el tiempo de que no se les destruía a los cristianos para el bien del mismo pueblo, sino para satisfacer la crueldad de una persona, en este caso del emperador de No. Y todo sufrimiento que pasaban los cristianos en aquel momento eran para entretener a una persona. Ese fue el principal propósito. Todo esto que le acabo de mencionar lo escribió un historiador cristiano que se llama Justo L. González, Historia del Cristianismo, es el libro, usted lo puede ahí buscar. Y estamos respondiendo a la primera pregunta: ¿por qué el creyente debe someterse a las pruebas? Regresamos a 1 de Pedro 1:6. ¿Por qué el creyente debe someterse a las pruebas? Y el apóstol Pedro les escribe: en los cuales ustedes se regocijan grandemente. ¿Por qué se regocijan grandemente los creyentes? Pablo está hablando de la fe que tienen. Lo vemos por lo que dice los versículos anteriores. Observe ahí, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Versículo 5, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Entonces la esperanza que tienen los creyentes es la fe que les ha regalado Dios. Esa es la esperanza que tienen los creyentes, la fe que les ha regalado Dios. Y la esperanza será gloriosa. Sin embargo, hay una situación. Volvemos al versículo 6, 1 de Pedro 1:6. El apóstol continúa: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Aquí con esto se está refiriendo a la situación que están pasando los creyentes, la persecución que acabamos de explicar. Pero ¿qué dice el versículo? Que son por un poco de tiempo. O sea, las pruebas son temporales, van a terminar. Calma. Entonces el mandato es, continúa el versículo, sean afligidos con diversas pruebas. Es una participación a la persecución. Participen en la persecución que están teniendo. Es decir, estén dispuestos a ser atribulados. Es necesario que sufran, pero también debemos de tener en mente lo que Pedro dice aquí: diversas pruebas. ¿Cuáles son esas diversas pruebas a las que se refiere Pedro? Y lo que podemos notar es que esas diversas pruebas, por lo que dice el mismo versículo, es que van a causar aflicción. Es decir, va a haber un desgaste espiritual, va a haber un desgaste espiritual, va a haber un desgaste físico de las personas. Y las pruebas se pueden presentar de diferentes formas. Es por eso, hermano, que cada circunstancia que vivas o donde veas que está siendo tu fe probada, aprovéchala. Tiene un propósito, tiene un propósito. Y no debería de quitarle el gozo al creyente. Porque el creyente, como dice el versículo cuando inicia, está regocijado grandemente en conocer a Dios. Está regocijado grandemente en conocer a Dios. Entonces, enfoquémonos en eso, en conocer a Dios. Concéntrate en eso. Conoces a Dios. Y como conoces a Dios, es necesario que pases diversas pruebas. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario pasar por diversas pruebas? Versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, en otras palabras, para que puedan ver su fe, ¿qué tanta fe tienes? Pedro dice, continúa el versículo 7, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. Ustedes saben, hermanos, que el oro, para ver si realmente es oro, es probado por el fuego, o bien se pasa el oro por el fuego para limpiarlo. Y esta es la idea que Pedro tiene. Bueno, la fe del creyente es más preciosa que el oro que perece. Comenta Pedro, ¿por qué? ¿Por qué es más preciosa que el oro? Porque por medio de ella creemos en Cristo. Y creer en Cristo es mucho más precioso que cualquier otra cosa temporal.
La consecuencia entonces, hermanos, es la salvación de nuestras almas, seguridad de la esperanza que está en nosotros. Continúa Pedro, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, cuando una prueba ha sido superada, cuando son insultados, cuando son perseguidos o estamos a prueba por causa de Cristo, dichosos son, porque el Espíritu de gloria está en ustedes. Y esto, hermanos, sin duda va a ser recompensado cuando Cristo regrese. Sí, hermano, va a ser recompensado cuando Cristo regrese. Acompáñeme a ver Primera de Pedro 4:12 al 14. Primera de Pedro 4:12 al 14. Y la primera pregunta, ¿por qué el creyente debe someterse a las pruebas? Respuesta, porque saben que el Espíritu de Dios está en ellos. En consecuencia, da evidencia de su fe. Porque saben que el Espíritu de Dios está en ellos. En consecuencia, da evidencia de su fe. Y vamos a contestar ahora la segunda pregunta. ¿Qué hace Dios para que el creyente supere las pruebas? ¿Qué hace Dios para que el creyente supere las pruebas? Y ya la hemos contestado, pero vamos a darlo de manera más clara. Primera de Pedro 4:12 al 14 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Versículo 14, observa esto. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Dichosos son. Esta palabra dichosos se refiere a bienaventurados. Qué afortunados cuando estén sometiéndose a prueba, porque es una evidencia de que el Espíritu Santo está en ustedes. Ahora bien, no se refiere, hermanos, a que entonces en la prueba vamos a estar carcajeando por lo que estamos pasando. No se refiere a eso. O que vamos a ir sonriendo en medio de la prueba. No se refiere a esa clase de felicidad. ¿A qué se refiere entonces Pedro? Pues habla de la fortaleza que proviene de Dios en la presencia del creyente. Esa es la razón por la que la prueba es superada. Porque la fortaleza de Dios que viene en ustedes es por ello que es una evidencia del Espíritu de Dios en ustedes. Entonces, ¿qué hace Dios para que el creyente supere las pruebas? Respuesta, porque las pruebas Él las permite para fortalecer la fe del creyente, prometiendo estar con Él y fortalecerlo en medio de la prueba con el propósito de que le glorifique a Él. Repito, ¿qué hace Dios para que el creyente supere las pruebas? Porque las pruebas Él las permite para fortalecer la fe del creyente, prometiendo estar con Él y fortalecerlo en medio de la prueba con el propósito de que le glorifique a Él. Acompáñenme a ver algo glorioso, hermanos. Vean cómo Dios actúa en nosotros en medio de las pruebas. Vamos a Job 1:20. Vamos a Job 1:20. El Antiguo Testamento, Job 1:20, le vamos a dar lectura del versículo 20 al versículo 22. Y quiero que observes a esta persona que fue probada. Su fe fue probada y vemos cómo superó la prueba. Y la pregunta que responderemos a leer estos versículos es, ¿qué hizo Dios para que Job respondiera a la prueba de esta manera? ¿Qué hizo Dios para que Job respondiera a la prueba de esta manera? Leemos Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó, ustedes recuerdan, todo ya le había sido quitado, había perdido todo, sus hijos, lo único que le quedaba era su esposa y sus amigos, ya no tenía nada más. Entonces Job se levantó,
rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, observa, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Dios para que Job respondiera a la prueba de esta manera? Porque estamos viendo a una persona que lo ha perdido todo, pero no está renegándole, sino que está haciendo, adorando a Dios. ¿Qué hizo Dios para que esta persona respondiera de esa manera? Usted puede observar versículo 1:1, Job era un varón temeroso de Dios. Versículo 1:8, y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios conocía la fe de Job. Dios conocía la fe de Job. Versículo 12, 1:12. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces, al conocer la fe de Job, permitió la prueba. Al conocer la fe de Job, permitió la prueba. El resultado es, el resultado de la prueba que hizo Job fue adorar a Dios. Fue adorar a Dios. Dios sabe, hermanos, la fe que tienes y Él permite esa prueba para fortalecértela. Quizá no comprendas las pruebas, pero Dios las conoce. Entonces debes de confiar en las razones que Él tiene para las pruebas. Cada que vengan, responde en adoración a Dios. La fe de Job no podríamos decir que era muy débil, pero aún necesitaba ser fortalecida. Sin duda, Job conoció más a Dios en medio de esta prueba. Y regresando un poquito a nuestro pasaje de primera de Pedro, hermanos, ¿cómo empieza a aplicar todo esto a nuestras vidas? Vemos a los destinatarios, ustedes pueden recordar a los creyentes que han sufrido diversas pruebas, pero Pedro les escribe que recuerden la esperanza que hay en Dios. Y eso es un motivo de alegría, pero podemos notar lo siguiente: hay una paradoja en estos creyentes. A un mismo tiempo tienen un motivo de alegría, pero también diversas pruebas. Y esto es lo que nos muestran los versículos. Quiero que regresemos ahí a primera de Pedro 1:6 para que ustedes los estén viendo, no nada más me estén escuchando. Primera de Pedro 1:6, y esto es lo que nos muestran estos versículos. A la vez, cristianos que muestran alegría, sin embargo, también evidentemente hay aflicción. Y algo que debemos de tener en mente, hermanos, es que el cristiano no es inmune a lo que sucede en nuestro entorno. La pena y la aflicción son algo a lo que el cristiano debe de estar sujeto, pero hay algo esperanzador. Es ir a las páginas de las Escrituras y observar a los santos de Dios que han pasado estas flaquezas y ya han sabido lo que es sentirse solos, han sabido lo que es estar desilusionados. Podemos observar de que no se trata de no sentir nada en cualquier circunstancia, no se trata de eso. Sin duda, habrá sensación de dolor, habrá desilusión, pero la gloria de la vida cristiana, hermanos, consiste en sobreponerse a todo eso. Aunque sienta el dolor que todas las circunstancias causan. El cristiano, hermanos, va a pasar por aflicción, va a pasar por diversas pruebas y va a tener que enfrentar muchas tentaciones. Respondiendo también un poco más la pregunta, ¿cuáles son las pruebas de las que está hablando Pedro? En la carta del Pedro, muchos cristianos, que escribe el apóstol Pedro, perdón, muchos cristianos estaban siendo perseguidos. Y más adelante, ahí anótelo, no lo busque, en primera de Pedro 2:11 al 12, Pedro les exhorta que se aparten de deseos pecaminosos. Ahí están otras pruebas, deseos pecaminosos, con el propósito de que las buenas obras que ellos tengan, los incrédulos las observen y glorifiquen
al Dios en el día de la salvación. En 2 de Timoteo 3:12, anótelo también, Pablo asegura que todos los que quieran llevar una vida piadosa serán perseguidos. La razón es porque el mundo odia eso, porque esa manera de vivir los condena a ellos. Pero en última instancia no los odia a ustedes, sino odia a Cristo. En 1 de Pedro 4:3-4, anótelo, no lo busque. Pedro les exhorta y les dice: ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agradan a los incrédulos, entregado al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgias, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece que es extraño que ustedes ya no corran con ese mismo sentir, con ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Como ustedes ya no son así, entonces por eso los insultan. Hacerse cristiano en ese entonces, incluso hoy en día, significa entrar en conflicto inmediato con el mundo. Qué difícil resulta, hermanos, cuando un cristiano es el único en la familia. Y estas son una de las diversas pruebas de las que enfrenta el creyente. El término prueba del que habla aquí el apóstol Pedro quiere decir como algo que tiende a molestarnos. A eso se refiere con la prueba, algo que tiende a molestarnos. Todo lo que toca la parte más sensible y delicada de nuestro ser y de nuestra mente, aquello que tiende a abatirnos. ¿Cómo afronta el apóstol Pedro estas pruebas? Pedro señala: pasan por esta aflicción porque ha resultado necesario que la sufran. Primera de Pedro 1:6. Todo esto nos viene, nos dice el apóstol, porque nos conviene, porque Dios así lo ha dispuesto. Así debemos de ver todas las cosas que sucedan en la vida cristiana. Todo nuestro camino, hermanos, está bajo la mira de nuestro Padre Celestial. Y eso es fundamental, que el cristiano se vea en una relación especial con Dios. Dios nos ha permitido ser parte de su familia. Nos ha incorporado. ¿Para qué nos ha permitido ser parte de su familia? Para que pueda perfeccionarte. Dios permite que circunstancias difíciles te sucedan. Y más, a veces Dios ordena que estas cosas nos ordenan para nuestro bien, dice Romanos 8. Cuando pasamos ciertas circunstancias, es Dios preparándonos para algo. Es algo que es confirmado en las Escrituras. Cuando Dios tiene una tarea particular para alguien, generalmente lo pone a prueba. ¿Puede recordar el caso de José? Lo sometió a pruebas menores en preparación de una gran prueba. Es por ello que Dios ve y conoce qué es mejor para nosotros y mandar lo que es necesario. ¿Cómo ilustra Pedro el carácter de la fe con el oro? Pero Pedro dice: miren el oro, claro que es muy valioso, pero no tan valioso como lo es la fe. Aunque el oro es deslumbrante y muy valioso, solo es algo temporal. En él no hay nada permanente. La fe, por lo contrario, es eterna. Pero hay una implicación, hermanos. Nuestra fe necesita ser perfeccionada. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, podemos deducir que hay grados de fe. Hay grados de fe. Entonces, a medida que empezamos a entender estas cosas y a medida que seguimos adelante, Dios nos va a someter a prueba. Nos pone a prueba como si nos probara en el juego a fin de limpiarnos a algo que no pertenezca a la esencia de la fe. Ya casi para terminar, hermanos. Entonces, de modo cuando vienen las pruebas y estemos en el fuego tras la providencia de Dios, oculta en el rostro de un padre, nosotros permanecemos tranquilos y sosegados, diciendo: quizá no puedo ver el sol, pero sé que ahí está el sol. Esta es la mentalidad que tiene el creyente, saber que Dios está ahí en la prueba, confiar en que está ahí. Pero muchas veces por naturaleza no actuamos así. Somos muy impacientes como niños inmaduros
queremos obtener algo luego, luego de lo que pedimos. Todo lo queremos al momento. Pero lo que realmente certifica nuestra fe en medio de la prueba es el modo de cómo soportamos la prueba. Es por ello, hermanos, que los cristianos que se apartan no son buena recomendación. Y los que empiezan bien, pero no siguen adelante, también desprestigian la fe. Dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. ¿Cómo saber si es oro? ¿Cómo saber si es oro? Bueno, hay que probarlo. Hay que probarlo para ver si es oro. Eso es lo que está teniendo en mente Pedro. ¿Hay consuelo? ¿Hay consuelo en medio de la prueba? Sí. ¿En qué consiste? En que aunque todas estas cosas nos suceden, solo será por un tiempo. Solo será temporal. Esto es para ustedes un motivo de gran alegría, es lo que les dice Pedro. Solo será por un tiempo. Las pruebas no son eternas, son temporales, van a terminar. Y usted puede estar tranquilo, hermano, de que también Dios no lo va a estar sometiendo a prueba todo el tiempo, sino que las retira dependiendo la respuesta a la enseñanza. Todo esto va alternándose y Dios sabe exactamente cuándo y cómo enviarlo. Primera de Corintios 10:13, anótelo. Dios es fiel y no nos permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él nos dará una salida a fin de que podamos resistir. Ya no ora más, ya no predica la palabra, ya no lee la Biblia, ya no tiene tiempos devocionales, su vida constantemente es pecaminosa. No se preocupe, está en las manos de su Padre y tal vez esté a punto de enviarle en un periodo de prueba con el propósito de ser partícipe de su santidad. O tal vez también quiera que usted realice una gran obra. Ese es el carácter de Dios, hermanos. Entonces, cuando usted se encuentre afligido, reflexione y diga lo siguiente, como Job: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que esto siempre es verdad. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Es decir, adora a Dios, adora a Dios. Pedro ha dejado el juicio en las manos de Dios y sabe que en el día de la revelación del Señor Jesucristo se hará una declaración. Pedro nos recuerda que eso es lo que debemos esperar. Cuando llegue el gran día, lo genuino de nuestra fe quedará de manifiesto. Habrá un juicio, habrán recompensas y la nuestra será en conformidad con nuestra fe y con el modo de cómo hayamos soportado la prueba. Tal vez incluso ahora algunos de ustedes estén afligidos y pasando por muchas tentaciones y pruebas. Y tal vez vamos a estar llorando por el camino. No importa. Contamos con la promesa de que un día vendrá, cuando estemos con Él en su eterna gloria. Y el Cordero que está sentado en el trono, todo dolor desaparecerá. Es válido. Es gozoso estar en la aflicción. Sometámonos a Dios, hermanos. Regocijémonos de estar en sus manos y digámosle: envíanos lo que quieras. Nuestra única preocupación es poder complacerte siempre. Oremos, hermanos. Padre, sabemos que tú eres grandioso, eres maravilloso. Sin duda, muchas veces creemos que la vida cristiana es comodidad y todo lo contrario. Podemos ver pruebas, podemos ver tribulaciones, podemos ver aflicciones, pero también podemos ver tu hermosa presencia con nosotros. Y esa es la razón, Padre, por la que nosotros podemos hacerle frente a las pruebas. Sí, Dios, quizá no nos gusten, quizá nos aflijan espiritualmente, quizá Dios hasta nuestro cuerpo físicamente lo está empezando a sentir, pero nosotros podemos voltear a ver a ti, a Cristo.
Y esa es nuestra fuerza. Tú conoces, Padre, todo lo íntimo de nosotros. Y sabes, Dios, qué prueba vamos a soportar y qué no. Pero también esperas que nosotros respondamos fielmente. ¿Por qué? No porque vamos a actuar con nuestras propias fuerzas, sino porque tenemos a tu Santo Espíritu de poder en nosotros, que nos va a ayudar a ir a tu palabra, ser santificados para ser más como Cristo, ser más como Cristo. Ayúdanos, mi Dios, porque las pruebas pueden estar en nuestra misma casa, con nuestra familia, las pruebas pueden estar en nuestro trabajo, las pruebas están de diversas formas, pero confiamos también en que llegará un día en que tú regresarás y todo, mi Dios, lo juzgará, sea bueno, sea malo. Y en el caso de tus hijos, ya no será para condenación. Gracias por esa hermosa fe, más valiosa que el oro, que nos hace creer en Cristo, pues Él es nuestra esperanza. Sabemos, Dios, que las pruebas tienen un propósito y es tu gloria, tu gloria. Ayúdanos a tener mente eso. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos.